El sexto sentido. Un espacio de reflexión, un espacio para ver más allá de lo evidente, donde un panorama infinito se abre ante nosotros para cuestionar y agudizar los sentidos. Paso a paso exploramos intersecciones que hacen más complejo pensar y vivir. Esto es El Sexto Sentido, más allá de lo evidente, un programa de transnovación, el poder evolutivo. Conduce John Dairo Hoyos. Cordial saludo, muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan esta noche en El Sexto Sentido, más allá de lo evidente. El Sexto Sentido es un programa de transnovación, el poder evolutivo. Este es un ejercicio radiofónico mediante el cual pretendemos buscar respuestas de la ciencia, del método científico, para saber cómo es nuestra realidad, conocer un poco más nuestra naturaleza frente a esos diferentes fenómenos que se nos presentan y que tal vez no comprendemos. Por eso recurrimos a la ciencia para que nos dé razón, nos informe, nos dé, como digo generalmente, luces sobre lo que nosotros no alcanzamos a comprender. Pues bueno, para eso saludamos en la noche de hoy al profesor Leonardo Taborda, a nuestro ingeniero y director de producción. Profesor Leonardo, pero muy bienvenido. Buenas noches. Hola John Dairo, muy buenas noches a ti, a nuestra estimada y siempre constante audiencia que nos acompaña en esta nueva versión de El Sexto Sentido, más allá de lo evidente. Recordarles que nos pueden escuchar en vivo y en diferido a través de transnovación.org y los estaré acompañando como siempre esta noche en la mezcla y el máster. Muy bien, profesor Leonardo y amable audiencia, recuerden que también nos encuentran en YouTube como Transnovación. Allí encontrarán los diferentes programas también grabados y diferentes podcasts que hemos hecho así como cortos también para proporcionar algo de información. Muy pronto nos encontrarán también en Facebook e Instagram. Recuerden que nos pueden escribir a transnovacion@gmail.com. Profesor Leonardo, comentémosle a nuestra amable audiencia que el día de hoy hemos cambiado un poco el formato de lo que hemos venido haciendo tradicionalmente o acostumbradamente, porque es que, a ver, ¿cómo les comento? Tenemos de invitado virtual a una persona muy significativa en el campo de la ciencia. Es una persona que nos trae un tema que nos va a sorprender bastante. Retomamos, como digo, en este nuevo formato, una entrevista que él realizó en la Escuela de Médicos de Guadalajara, México. Por tanto, este tema me parece que, hombre, si la ciencia está logrando descubrir cosas más allá de lo evidente, pues teníamos que traerlo a colación, porque estos conceptos de los que vamos a hablar el día de hoy tal vez han sido simplemente relatados o cuestionados únicamente por cuestión de fe. Pero es que la ciencia ya está abordando estas cuestiones. Profesor Leonardo, ¿quiere decir algo antes de que presentemos a nuestro invitado del día de hoy? Bueno, John Dairo, yo me sumo. Estamos hoy, afortunadamente, en una época de abundancia de información y uno de los objetivos del Sexto Sentido es que dentro de todo ese ruido veamos y escuchemos aquello que
realmente nos beneficia y nos sirve. Y este nuevo formato que estamos empezando a desarrollar desde la emisión de esta noche nos va a permitir interactuar, escuchar conceptos, conclusiones, luces de personas que, como tú bien lo has dicho, John, no son personas y profesionales de a pie. No son simples opiniones, sino que son personas que con décadas encima de comprobación, ejecución y aplicación del método científico, como el doctor Manuel Sanz Segarra, nos pueden decir con autoridad y con peso, como lo dice el doctor Manuel Sanz, la muerte física no es el final. Existen pruebas científicas que lo demuestran. Y entonces aquí es la apuesta del Sexto Sentido de traerles a todos ustedes, a nuestra estimada audiencia, personas y personajes de este nivel de formación, de esta profundidad de contenidos y de conocimientos. Personas que han podido comprobar a través de muchos años de experiencia lo que están diciendo, y nosotros aquí hacemos eco en el Sexto Sentido. Bueno, bien, pues antes de que lo escuchemos al doctor Manuel Sanz Segarra, les voy a informar algo de su currículum, de su experiencia. El doctor es especialista en cirugía general y digestivo, profesor de cirugía de la Universidad Belvich, profesor de cirugía de la Universidad Barcelona en el campus de Belvich. Tiene pues una búsqueda básica de libros que él ha publicado, 6 libros. También tiene 92 artículos científicos publicados en revistas indexadas de alto impacto. Pues también ha participado en la organización y participación en cursos, congresos, seminarios nacionales e internacionales, casi 150 participaciones. De igual manera, pues ha participado en diferentes grabaciones de medios audiovisuales, de 20 intervenciones quirúrgicas que él también ha presentado. Es miembro de la Sociedad de Cirugía de Cataluña, España, Francia, Inglaterra y Japón. Es miembro fundador de la ISDE, International Society for the Science of the Esophagus. Es premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Fundador y presidente de la Asociación de Médicos Senior del Hospital Universitario de Belvich. Es el presidente de la sección de médicos senior del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, representante del COM en el Consejo General de Colegios de Médicos, sección junior. Como ves, profesor Leonardo, amable audiencia, estamos hablando con alguien de mucho prestigio científico. Así que pues creo que sin más preámbulo abordemos este tema que el doctor Sanz Segarra habla o relata como vida después de la muerte, o cómo será vida después de la vida. Pero bueno, no es simplemente un concepto ni una opinadera, son bases científicas. Escuchemos entonces al doctor Manuel Sanz Segarra. Buenas tardes. Yo en primer lugar quiero agradecer la amable invitación que me ha hecho el Ilustre Colegio de Médicos de Guadalajara, a su junta directiva, y de una manera muy especial a mi amigo Carlos Zorzo, que gracias a él pues estoy aquí disfrutando de su presencia. Les agradezco también desde un principio su presencia. Bien, yo les voy a hablar de vida después de la vida, y lo que les voy a contar se fundamenta en mi experiencia personal. ¿La muerte física supone el fin de nuestra existencia? Yo creo que es una de las preguntas existenciales que la sociedad actual, en la que impera el ego, una gran egomanía, nos lo hacemos todos. Es la pregunta para mí más importante. Hoy tenemos pruebas objetivas con una base científica, es lo que comentaremos, que nos permiten afirmar que la muerte física no es el fin de nuestra existencia. Nuestra existencia después de la muerte física continúa, evidentemente, en otra dimensión energética. ¿Cuál de estas pruebas objetivas son las que nos ofrecen una más clarividencia en cuanto a esta interpretación? Las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Es un fenómeno muy frecuente, son miles los casos publicados que pueden encontrar en la bibliografía mundial. Actualmente se está estudiando a nivel mundial
intensamente en centros importantes. Bueno, John Dairo, mira, yo te doy entrada con esa frase del doctor Segarra, la sociedad del ego, y cómo ese ego es el ruido que precisamente nosotros, aquí en el sexto sentido, es el ruido que queremos calmar. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué opinas? Sí, profesor Leonardo, pues aquí básicamente siempre lo he pensado de esta manera. Nosotros con este espacio, este ejercicio radiofónico, estamos intentando arrebatarle audiencia a esos medios tradicionales y ruidosos de comunicación. Tal vez a estas horas de la noche muchas personas están en, bueno, medios tradicionales, que lo único que pasan es sensacionalismo, amarillismo, etcétera, para que estas personas se conecten en este espacio de reflexión más allá de la vida ordinaria que estamos viviendo básicamente. Y que alguien nos hable, como el doctor Segarra, sobre este egomanía que nos está atacando diariamente, pues es algo de revisar, porque ese ego, esa manifestación del ego es la que no nos permite entender realmente cuál es la naturaleza de nuestra realidad, porque andamos distraídos, y él mismo va a hablar más adelante y va a hacer una explicación un poco más profunda de lo que significa esa egomanía. Entonces, sigamos pues, profesor Leonardo, escuchando al doctor Segarra. Vamos pues. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Llamamos experiencia cercana a la muerte aquella situación provocada por múltiples causas. En mi experiencia como cirujano, las causas que lo han provocado han sido traumatismos, accidentes, hemorragias, incluso peroperatorias. Durante una extirpación de un cáncer de esófago se me murió un enfermo que pudimos recuperar, hizo también una experiencia cercana a la muerte. ¿En qué consisten? Son una serie de vivencias que presentan estos enfermos que diagnosticamos clínicamente como muertos, es decir, el electrocardiograma es plano, no respiran, hay paro respiratorio, hay arreflexia, no tienen reflejos, y el electroencefalograma es plano. Esto lo has puesto mejor, Antonio, que yo como neurólogo. Lo que sí les puedo decir es que tenemos trabajos objetivos que, monitorizando estos pacientes, hemos visto que después de 15 segundos de paro cardiorrespiratorio, el electroencefalograma es plano, y que no hay ninguna de las 5 ondas que en una persona normal podemos encontrar en un electroencefalograma. Pues bien, estos enfermos en estas condiciones nos refieren, si aplicamos medidas de reanimación cardiorrespiratorias, sobre todo rápidamente, en el primer minuto conseguimos recuperar hasta un 33%. Pasado el primer minuto, las posibilidades de recuperación caen a un 14%, hay que aplicarlo lo antes posible. Pues bien, estos enfermos nos refieren a una serie de vivencias y experiencias durante el intervalo de tiempo que están clínicamente muertos. Experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva científica comprobada, John Dairo. Médica, además, profesor Leonardo, médica, es decir, ellos están ahí, como dice el doctor Segarra, reanimando a sus pacientes, personas que clínicamente están ya diagnosticados como muertas, es decir, no hay actividad eléctrica, los electros se muestran planos, es decir, como nosotros vemos que viene las curvas de registro del corazón, y ellos ya no hay actividad, no muestran actividad, ningún tipo de actividad. Sí, es decir, la persona ya está diagnosticada como muerta, pero aún así le siguen reanimando porque es su tarea. Entonces, no sé, a mí me parece esto que viene más adelante muy fuerte, así que por favor sujétense fuerte porque viene una curva fuerte, viene una curva. Abróchense los cinturones de seguridad, profesor Leonardo. ¿Qué características tienen estas experiencias cercanas a la muerte? Son muy frecuentes, ya les he dicho, son miles los casos descritos. Son unas experiencias estructuradas de una manera lógica. Son experiencias que se repiten, unos ítems de manera continua, se repiten en todos. Las diferencias de un paciente a otro son más de matiz que no de estructuración lógica. Se acuerdan toda su vida. Pasados años y años, las tienen como si se acuerdan exactamente hasta más mínimo detalle. Y finalmente constituyen un impacto psicológico muy importante en el paciente, hasta el punto que cambia su concepción existencial, lo que determina un cambio en su rol vital, en su dinámica vital, que después comentaremos.
muy brevemente, porque ellos explican muchos detalles, es largo lo que cuentan, pero de una manera muy breve lo más importante, ¿en qué consisten? Lo primero... Los flashbacks, se presenta la vida entera en todos sus detalles en pleno color ante tus ojos en las experiencias cercanas a la muerte de John Dairo. Sí, sí, Leonardo, mira, y que hay pacientes y personas que han dicho, no, es que a mí se me ha pasado la vida por delante como si fuera una película, he visto eso como se decía popularmente, he recorrido mis pasos, una cuestión así, ¿no? Entonces, pero pues todos relatan básicamente lo mismo, como dice el doctor Sanz, y bueno, pues le decimos a nuestra audiencia que hay algunos cortes ahí en el audio, pero eso sí ya viene del video original, del audio original, entonces, pues bueno, sigamos adelante, profesor Leonardo, esto está súper interesante. Lo que nos dicen los enfermos es que, con una gran sensación de sorpresa, se encuentran en una situación elevada y ven exactamente todo lo que está pasando con su cuerpo. Ven su cuerpo sobre una camilla y una serie de sanitarios que están realizando las medidas de reanimación cardiorrespiratoria. Muy sorprendidos están, no entienden lo que pasa al principio. Todo intento de comunicarse con los sanitarios no es factible con los métodos habituales de que nos podemos relacionar habitualmente. Una paciente que nos conocía, que precisamente era una sanitaria de mi hospital, nos conocía a todos, intentó ponerse en contacto y a ver que no podía, se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue grande, pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que no noté absolutamente nada. Y no solo pasó a través mío, sino que pasan a través de estructuras sólidas. Esta enferma, por ejemplo, me contó todo lo que pasaba en mi servicio de urgencias en aquel momento, exactamente en aquel momento. Lo que pasaba en la habitación de al lado, en los quirófanos de urgencia estaban operando trauma, yo después lo comprobé y exactamente me contó lo que estaba pasando. Si cogen la biografía mundial, no solo comentan con el mínimo detalle lo que está ocurriendo en aquel preciso momento, sino que la distancia es indiferente. Es decir, hay una transmisión de información independiente del tiempo y del espacio. Hay casos descritos de un paciente que estaban reanimando en Estados Unidos y contó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas, en Australia. Es decir, que no hay relación ni con el tiempo ni con el espacio. Posteriormente refieren que contactan con unos seres que ellos le llaman seres de luz, que les orientan. A veces algunos de ellos contactan con seres queridos ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre que había fallecido. Y finalmente hablan todos de una luz. Y cuando ven esta luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor. Insisten mucho en el amor. Una sensación de amor tremenda. Dice que les falta terminología en el lenguaje habitual para expresar la intensidad de las vivencias que están en aquel momento, pues están vivenciando. Es frecuente que en aquel momento también, como en una pantalla, vean su vida, los detalles más rápidos, más importantes y rapidísimos, como flashes, pasado, presente y futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz les dicen que tienen que volver, que no han terminado su ciclo vital en la dimensión humana, que es tridimensional desde el punto de vista energético. La entrada en el cuerpo siempre todos refieren que es brusca. Esto a grandes rasgos es lo que cuentan. Hay cambios de matiz, pero fundamentalmente cuentan esto. Bien, entonces yo, como médico, como profesor universitario, como investigador, ante esta situación, todos los médicos de aquí lo saben, cualquier fenómeno que vemos, ya sea morfológico, orgánico o anímico, pues queremos saber dos cosas, la causa y el mecanismo íntimo, la etiopatogenia y la fisiopatología del proceso. Y siempre como médicos nos fundamentamos en el método científico cartesiano y newtoniano. Mira, siempre como médicos nos fundamentamos en el método científico y el relato del doctor Segarra es por lo menos conmovedor por quien lo dice, una persona con experiencia. Y mira, John, la importancia del respeto y de la escucha, del conocimiento, de la experiencia de nuestros adultos mayores. El doctor Segarra pues es una persona ya pues de una edad, está entrando en una edad avanzada, pero de años de experiencia. Sí, pero mira cómo tiene tanto por decir
tanto por compartir, y yo creo que tú compartes esta preocupación conmigo, cómo estas voces de esta experiencia de nuestros adultos mayores se están perdiendo y se están ahogando dentro de todo el ruido informativo que transcurre por las redes sociales y demás medios de información, pero para eso está y nace el sexto sentido. Sí, para explicarlo más desde la parte racional, ¿no? Racional y científica. Porque relatos como estos, obviamente yo los he escuchado desde que estoy pequeño y gente diciendo cosas como estas más o menos, pero es que aquí ya se está haciendo bajo una mirada o la supervisión de la ciencia, que es lo que más nos impacta. Y que los relatos de esos pacientes han sido, y han dicho cosas tan significativas. Por ejemplo, esa falta de lenguaje para expresar esas sensaciones que tiene la persona en este estado, pues quienes hacemos meditación de manera continua sabemos que muchas veces falta el lenguaje que conocemos para poder expresar los sentimientos por medio de una meditación. Y en este caso, por medio de lo que le ha sucedido a las personas con experiencias OSMs, experiencias cercanas a la muerte. Y aquí pues obviamente esta es la introducción que el doctor Segarra está dando, pero ya aquí viene lo que realmente nos puede mover el piso, y es lo que se está diciendo desde las bases metodológico-científicas. Entonces, profesor Leonardo, adelante, sigamos. Seguimos aquí adelante. Escrito en el siglo XVII por René Descartes y Isaac Newton. Muy brevemente, los principios fundamentales del método científico ya lo saben. El dualismo, la separación entre observador y objeto, lo que llamamos objetividad, ya referido por Aristóteles. El monismo material, es decir, el método científico considera que la materia es el elemento estructural básico del universo. La localidad, ¿qué quiere decir esto? Que todos los objetos son reales, los podemos definir por parámetros y hay una relación de causalidad y efecto, causa-efecto. En el método científico el movimiento tiene una continuidad, principio y fin. Y finalmente condiciona un gran determinismo. ¿Qué entendemos por esto? Que el ser humano es un simple observador en el universo. Todo depende de las fuerzas naturales, las 4 fuerzas que se originaron en el momento del Big Bang: gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. El ser humano es un observador. Nosotros no podemos influir en la dinámica de la naturaleza. Esto condiciona lógicamente un claro determinismo. Bien, con estos principios del método científico, que es el que empleamos normalmente, apliquémoslo al ser humano con una visión antropológica. Pues el ser humano, antropológicamente, con esta visión del método científico, está formado por cuerpo. ¿Cuerpo qué es? Materia, ya lo sabemos. El método científico nos dice que la materia es el elemento estructural básico. Y mente, con todas las actividades mentales, sentimientos, pensamientos, emociones, recuerdos, conciencia, todos estos fenómenos anímicos, según el método científico, son consecuencia de la actividad neuronal, del metabolismo neuronal, de la bioquímica neuronal, de la reacción de moléculas, que son partículas, es materia, que reaccionan y condicionan estas actividades anímicas, que no tienen lógicamente un sustrato material. Por esto se dice que es un epifenómeno de la materia, toda la actividad neuronal. Bien, entonces uno enseguida dice, bien, si toda mi actividad anímica depende de mis neuronas que funcionen, si las neuronas se mueren, ¿qué pasará? Que yo paro todo. Es decir, pienso, luego existo. Esta famosa frase. Si no puedo pensar porque yo físicamente estoy muerto, no existo. Es evidente que con el método científico la muerte física supone el fin de nuestra existencia. Se acaba todo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que esté enfermo, que esté parado, que no tiene actividad cerebral, ni cardíaca, ni respiratoria, este enfermo me cuente todas estas cosas que me cuentan y que se repiten en los enfermos? Aquí hay algo más que yo no sé. Impresionante ese cierre que da esa pequeña parte, la conclusión. O sea, todo lo que yo sé, todo lo que me enseñaron a mí, todos los principios, bases, fundamentos del método científico, qué lugar tienen, qué explicación le dan a los relatos de los pacientes
que se han encontrado cerca de la muerte. Y que él mismo dice, aquí hay algo que no me cuadra. Todos estos relatos y estas cosas que me dice el método científico, hay algo que no me cuadra. Y aquí esto se va poniendo más interesante cada vez, ¿no? Totalmente, John Dairo. O sea, es interesante y por demás la capacidad de no abandonar el marco científico que él tiene, porque obviamente es su deber nunca obrar, operar o actuar fuera de él, pero se cuestiona, y eso es algo muy interesante, logra cuestionar y decir, bueno, tengo dos cosas, esto es una balanza, el método científico me dice estas cosas, pero la experiencia me está diciendo otra cosa. Y en ningún momento está cuestionando el método científico, ni está diciendo que hay que derribarlo, acabarlo, que está errado, sino que está la incógnita, ante qué nos estamos enfrentando, cómo comprender este fenómeno. Y para que él encarne ese conocimiento y estos sucesos que va experimentando, obviamente él no va a lapidar su carrera, su profesión de tantos años. Obviamente para que una persona de este nivel decida hacer lo que él está haciendo es porque realmente necesita compartir esas experiencias, ¿no? Porque realmente ha descubierto la ciencia que hay algo más allá después de la muerte. Entonces, pues, sigamos porque, bueno, espero que se queden todos hasta el final porque eso está impresionante y lo que viene más adelante todavía, mejor dicho, viene mucha curva. Vamos para allá. Reconocí mis limitaciones, como es lógico, y entonces me reuní con expertos. Fui a buscar a los especialistas de mi hospital, a los neurólogos. Y fui a hablar también con los psiquiatras y psicólogos del servicio. Los dos muy potentes en mi hospital, compañeros del claustro de profesores de la universidad. Y nos reunimos y les dije, me tenéis que ayudar. Entonces yo les comenté, digo, mira, tengo estos casos, estos enfermos que me explican esto. Yo por el método científico no llego a una conclusión. Vosotros sabéis más, decirme. Automáticamente los dos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, estos son alucinaciones. Digo, ¿y por qué se producen? Dice, el cerebro es muy sensible y la falta de irrigación condiciona una alteración metabólica neuronal que provoca estas anomalías anímicas. Digo, bueno, vamos a compararlo, les dije yo. Digo, a ver, ¿cómo son vuestras alucinaciones? Digo, yo les dije, las experiencias cercanas a la muerte de mis enfermos están lógicamente estructuradas. ¿Cómo son vuestras alucinaciones? Los psiquiatras me dijeron, son absurdas, no tienen ninguna estructura lógica. Digo, esto es distinto. Digo, ¿se repiten unos ítems en las alucinaciones? Me dijeron, no, son totalmente distintas una alucinación de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. ¿Se acuerdan toda la vida? Dicen absoluto. No solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren saber nada. ¿Condiciona un impacto psicológico que cambia su dinámica vital? Me dijeron en absoluto. Digo, pues esto yo lo veo distinto. Esto no es lo mismo que una alucinación. Dicen, pero es que es esto. No hay nada más, no podemos explicarlo más. Digo, ¿y cuáles causas son? Dicen, no sabemos la causa, hay muchas hipótesis. Trastornos de los neurotransmisores, aumento del glutamato, descenso del GABA, las encefalinas, es decir, una regresión al sueño REM, otras cosas, o una epilepsia del lóbulo temporal. Muchas hipótesis, pero ninguna demostrada. Y entonces yo les dije, pues ahora os voy a complicar más la vida. ¿Cómo me explicáis que de unas reacciones bioquímicas, que son moléculas, que es partícula, os dé como resultado un pensamiento que no tiene un sustrato material? Dice, no lo sabemos esto. Digo, ¿cómo os explicáis vosotros que un enfermo que tengo muerto y le estoy haciendo masaje cardíaco, le pincho el corazón, le aplico el desfibrilador, me cuente lo que está pasando en Australia o me cuente lo que está pasando en urgencias en aquel momento con toda clase de detalles? Dicen, no tenemos tampoco explicación. ¿Cómo te explicas que un enfermo en estas condiciones me diga que me toca a mí, pasa a través mío, a través de las paredes? Dice, tampoco tenemos explicaciones. Y entonces les dije, y aún os voy a explicar algo más, que lo comentaba con Antonio este mediodía. Se ha hecho un estudio con neuroradiólogos que se ha solicitado a pacientes con ECM, experiencias cercanas a la muerte, que contaran la ECM
mientras se les practicaba una resonancia magnética funcional. Saben que permite estudiar la zona del cerebro que está en actividad en aquel momento. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, mira, en primer lugar, vimos que se activaba la zona prefrontal, el lóbulo frontal, la zona prefrontal. Estamos de acuerdo que es donde tiene lugar aquí en esta zona las actividades más elevadas del ser humano, actividad intelectiva, racional, libre albedrío. Dice, esto quiere decir que están contando algo con una estructuración lógica. Dije, ya os lo dije yo que es lógico, lo que cuentan. En segundo lugar, se activaron lóbulos parietales y temporales. Dice, esto es cuando hay un componente emocional y afectivo muy intenso. Digo, lo tienen cuando te cuentan la experiencia cercana a la muerte. Digo, y finalmente cuando explicaban imágenes que habían visto, se activaba la parte posterior. La zona, digamos, más posterior del cerebro. ¿Qué zona era? Las áreas de asociación. A las áreas de asociación. Él sabe mucho más que yo de esto. Aquí sí que me puso mala cara el neurólogo. Me dijo, ¿es cierto esto? Digo, tan cierto porque he visto las imágenes. Esto es objetivo. Digo, ¿y por qué lo hace? Le pregunté yo. Y entonces él me explicó que cuando nosotros vemos un objeto, el ojo es una cámara fotográfica, vemos la imagen invertida en la retina y a través del nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega a la zona occipital y se interpreta la imagen. Si la imagen tiene un gran componente emocional y afectivo, esta imagen condiciona recuerdo, memoria de ella. Y aquí intervienen las neuronas espejo. Dice, si este enfermo, que ahora no lo ve, pero te lo está contando, y se activa, quiere decir que no te engaña. Que lo que vio es cierto. Ha activado la memoria que tenían sus neuronas espejo al comentar, al explicar durante la resonancia magnética las imágenes que había visto. Yo salí de allí más convencido que esto no eran alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos salieron con muchas dudas. ¿Saben a quién me cuesta más convencer cuando les hablo de esto? A los científicos materialistas, a los filósofos y a los teólogos. Fíjense que es curioso. Y esto que a los teólogos están cayendo y me solicitan que hablemos de esto. Obispos me lo han pedido. Bien, yo ante esta situación dije, aquí no llegamos a ninguna conclusión. Continuamos sin saber la etiopatogenia y fisiopatología de este fenómeno. Entonces yo había leído un trabajo que la física cuántica nos podía ayudar a interpretar esto. Entonces me fui a la universidad, hablé con los compañeros de la cátedra de física teórica y les expliqué, nos reunimos y les expliqué, mira, me pasa esto con estos enfermos. Ellos me dijeron, nosotros no tenemos ni idea de esto, no sabíamos ni que existía. Digo, de acuerdo, pero explicarme los principios fundamentales de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que yo después lo aplicaré al ser humano con una visión antropológica, con lo mismo que he hecho con el método científico, a ver si llego a alguna conclusión. Bueno, John, mirad, esta parte del doctor Segarra nos deja tantas interrogantes, nos proporciona su perspectiva y me gusta cuando inicia diciendo, me encontré con mis limitaciones, mis límites, y por eso busco otros científicos de mi equipo de trabajo, neurólogos, psicólogos, y todos le dicen, no, eso son alucinaciones. Exacto. Sí, los neurólogos, psicólogos y psiquiatras del mismo centro hospitalario dicen que son alucinaciones porque las personas están sedadas, ahí nombran básicamente diferentes sustancias que utilizan para sedar a la gente y estas cosas, ¿no? Pero aquí no ha habido todavía una coherencia, o sea, hay relatos, pero todavía no hay una coherencia con lo que científicamente podemos describir. Y ya la parte que viene trasciende el pensamiento monista, dualista, de causa-efecto, tradicional de la ciencia darwiniana, de la tridimensional euclideana, de la física newtoniana. O sea, ya vamos entrando en terreno más pantanoso y donde la física clásica o la ciencia clásica ya tiene un límite, un punto hasta donde él puede llegar.
Pero mire que tenemos ahora el avance de la física cuántica. Ya aquí tal vez necesitaríamos tener un poco de conocimiento sobre física cuántica, sobre partículas subatómicas y esto, pero bueno, lo bueno de este relato es que el doctor Segarra lo hace muy relacionado con la naturaleza del ser humano y tal vez nos da unas herramientas más claras para poder no entender la física cuántica o la mecánica cuántica como tal, sino mirar de qué manera lo relacionamos. Entonces es un poco más entendible, profesor Leonardo. Y de todos modos debe ser muy complejo llegar a buscar a tus colegas, compañeros y encontrarte con ese muro que precisamente es algo muy, muy lógico de la ciencia, ¿no? Hasta no comprobar, no creer, pero debe ser muy, muy difícil con toda esa evidencia, todos esos años de experiencia, viéndolo, digamos, valga la redundancia, palpado, porque es muy inquietante cuando él dice, mira, la persona que estaba en mi camilla dice, doctor, yo lo toqué y lo atravesé. Sí, o sea, tener todo ese acervo de historias a través de, no sé, 40, 50 años de experiencia y buscar pistas y otras luces en el método científico y encontrarse con limitantes. Y que él sabe que aquí hay algo más porque el paciente está relatando lo que está sucediendo en ese momento en las salas adjuntas, en las salas contiguas, ¿verdad? Entonces él está diciendo lo que el señor me está diciendo no es sacado de la alucinación, porque me está relatando lo que está pasando en la sala de quirófano del lado. Eso es complejo, eso es tu profesión. Sigamos adelante más bien. Vale, seguimos. Dice, vale, te lo vamos a explicar. La física cuántica estudia, como lo ha dicho Antonio muy bien, las partículas subatómicas. Dice, hay dos leyes fundamentales. Una, todo es energía. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye. Se modifica. Y en segundo lugar, la energía está en continuo estado vibratorio. Se propaga en ondas electromagnéticas. Digo, perfecto. Digo, estas son las dos leyes fundamentales. ¿Y cuáles son los principios? Entonces me dijo lo siguiente, los principios, dice, ya verás que son, si los quieres interpretar con la ideología materialista del método científico, te perderás. Hay que ponerle un poco de ideología trascendente, un poco de ideología distinta, porque hay unos principios que uno le bailan si lo aplica al método científico. Dice, es posible conocerlos gracias al modelo de Rutherford. Rutherford describió la estructura del átomo, el núcleo con carga positiva, protones y neutrones, y los electrones que giran alrededor de carga negativa. Dice, primer principio, descrito por Louis de Broglie, físico teórico francés, tuvo dos grandes sorpresas al estudiar las partículas. En primer lugar, vio que en el mismo momento estaban en varios sitios. Y en segundo lugar, que a veces eran ondas, energía, y otras veces se manifestaban como partícula, como materia. Llegó a la conclusión que onda y energía, partícula y materia son los dos extremos de una misma cosa, energía. Primer principio. Segundo principio, descrito por Neil Bohr, premio Nobel en física teórica. Este hombre hizo el clásico experimento de la doble rendija de Jung y pudo ver que con un flujo de electrones se manifestaban en una pantalla como ondas, con interferencias entre ellas, como era de esperar. Pero tuvo una gran sorpresa. Cuando las miraba, cuando intervenía una conciencia inteligente, el flujo de electrones se manifestaba como partículas, como materia. Lo que había visto de Broglie lo demostró Neil Bohr. Y lo que provocaba el cambio era precisamente una conciencia inteligente. Esto nos rompe totalmente, fíjense bien, el determinismo. Ya no somos simples observadores, somos co-creadores del universo. Todo esto que vemos, amigos míos, todo esto es materia que colapsamos nosotros. La conciencia tiene la capacidad de transformar la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Tercer principio descrito por Heisenberg, premio Nobel también en física teórica. Él no pudo determinar de ninguna manera ni dónde estaba el electrón girando ni la velocidad que llevaba. Es el principio de incertidumbre, de incerteza. Estos tres, junto con Schrödinger, que hizo la famosa fórmula de Schrödinger de la función de onda, se reunieron
en Dinamarca había un magnate que reunía cada año a la gente más experta en física teórica. Y en 1929 la reunió en Dinamarca, es la famosa reunión de Copenhague. Allí se reunieron los que defendían que la física cuántica era causalidad, sobre todo Einstein lo defendía. En cambio, la juventud, algunos de ellos eran discípulos, Bohr era discípulo de Einstein, decían que la física cuántica no se mueve en causalidad, se mueve en probabilidad. Es un campo de posibilidades. Y ganaron ellos. La física cuántica se mueve en posibilidad. Cuarto principio. Lo describieron Rosen, Einstein, von Bell, todos premios Nobel, y Podolsky, este no lo he. Cogieron un grupo de electrones, fíjense bien, y los dejaron en un laboratorio en Londres. Y la mitad la pusieron al otro lado del Thames, del Támesis. Cambiaron una propiedad cuántica de los electrones del laboratorio, el spin, por ejemplo, que es una propiedad, y vieron que en el mismísimo momento que cambiaban el spin en los electrones del laboratorio, se cambiaba exactamente igual los electrones, el spin de los electrones que estaban al otro lado. Y no solo en la distancia del Thames, lo podían poner si querían en las antípodas. Había una transferencia, hay una transferencia de información independiente del tiempo y del espacio inmediata entre partículas subatómicas relacionadas. El mismo físico teórico se puso a reír y me dijo, dice, oye, esto te explica lo que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cómo que me explican? Dice, sí. Dice, tú me has dicho que tus enfermos te explican, estando su cuerpo muerto allí, que tú lo estás recuperando, te explican todo lo que está pasando en los quirófanos o te explican lo que pasa en las antípodas. De información del cuerpo muerto. Hay una información que sale, que proporciona información y permite que te dé toda la información con exactitud lo que está ocurriendo a distancia. Digo, ¿y qué tipo de información es esto? Dice, le puedes llamar información, le puedes llamar flujo de energía, le puedes llamar conciencia inteligente, llámale como tú quieras. Es un flujo de energía que contiene o condiciona información y te explica perfectamente el hecho de que estos enfermos te cuenten lo que está ocurriendo a distancia. Algo, esta energía sale. Lo que es y por qué sale no lo sabemos, me dijeron los cuánticos, pero evidentemente sale y te explica esto. Y finalmente me dijeron un último aspecto, que es que me dijeron que cambian algunos parámetros. Por ejemplo, ustedes saben que en el método científico el tiempo es lineal, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica el tiempo es circular, demostrado por Einstein y sobre todo Stephen Hawking, aquel físico que falleció hace poco de una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que la mecánica cuántica se mueve siempre en el ahora, en el momento actual, en el presente. La eternidad en la mecánica cuántica es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Solo hay momento actual. Bien, dicho estos principios fundamentales, todos demostrados en laboratorio, ya saben ustedes que el lenguaje de la física cuántica, ¿saben cuál es? La matemática. Ellos lo demuestran todo matemáticamente. Está todo demostrado matemáticamente estos principios. Entonces yo le dije, apliquemos estos principios al ser humano. El ser humano está formado por cuerpo. Dice, facilísimo. Esto es energía colapsada de baja frecuencia tridimensionalmente. Es nuestro cuerpo, es energía colapsada tridimensionalmente. Y aparte de esto me dijo el cuántico, dice, y hay otra cosa que te va a sorprender. Dice, cualquier cosa sólida que nosotros veamos, nuestro cuerpo, una mesa, está vacía. Y hombre, esto es difícil entenderlo, yo toco mi cuerpo y lo veo muy compacto. Dice, tu cuerpo está hecho de millones de átomos. Dice, coge un átomo de tu hígado. Imagínate que el núcleo de un átomo de tu hígado tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y ponla en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? Me dijeron. En la última grada y mucho más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Y automáticamente me dijo, y esto te explica otra cosa de tus enfermos, ¿eh? El mismo físico cuántico. Digo, ¿qué? Dice, tú me has dicho que te pasó a través tuyo, que pasan a través de paredes. Este es el fenómeno del túnel que se llama en física cuántica, mecánica cuántica.
Dice, esto te explica perfectamente. Estos enormes espacios permiten perfectamente que pasen energías sutiles, que son ondas electromagnéticas. Otra vez te digo lo mismo. Tú tienes el enfermo muerto y le estás recuperando, pero de este cuerpo sale una energía cuántica, una energía de altísima frecuencia, una conciencia inteligente con información que es capaz de pasar a través de estos espacios. Otra cosa que me demostró él. Bien, segundo aspecto, desde el punto de vista antropológico, la mente. ¿Qué es la mente? Las actividades mentales, pensamientos, conciencia. Dice, esto es facilísimo en mecánica cuántica. Digo, es que en el método científico no me lo explican. Dice, esto es fácil. Esto es energía de alta frecuencia. Un pensamiento es ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Es decir, toda actividad anímica nuestra que no tiene sustrato material es porque es energía que se manifiesta como onda. Ya dijimos que la energía puede manifestarse como onda, el pensamiento, o como partícula, el cuerpo. Perfecto. Y después él mismo me dijo, y tienes que aceptar que aparte de esto, hay una energía sutil que sale de un cuerpo y que es capaz de explicarte la transferencia de información independiente del espacio y del tiempo, el efecto túnel, atravesar a través de estructuras sólidas. Dice, yo no sé lo que es, me dijeron, pero evidentemente hay pruebas objetivas de que algo más pasa. Esto la vamos a llamar conciencia no local, es decir, conciencia que tiene continuidad fuera del cerebro. En filosofía oriental, a mí me gusta mucho el nombre, le llaman supraconciencia, porque está por encima la conciencia neuronal. Tenemos una conciencia de la actividad cerebral. Bueno, John Dairo, una intervención que aporta bastante, pero como siempre, al ahondar, son más los interrogantes, más las incógnitas, más las inquietudes. Hay un momento en el que dice, o le recomiendan al doctor que no base su proceso investigativo de este fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte desde el método científico, y él dice la palabra materialista, ¿sí? Y ahí es cuando se va hacia otras vertientes, otras variantes, obviamente, todas dentro del método científico, y es cuando busca su cercanía con la física cuántica. Exacto, exacto. Tal vez nosotros deberíamos en futuras entregas poder entrevistar también a un físico cuántico, pues porque aquí los temas pasan muy rápido, pero sí tenemos que tener claro es que se rompe con ese materialismo científico, el mismo expuesto por Agustín Comte, donde decía que la investigación cuantitativa y este tipo de materialista era por autonomía la mejor forma de hacer ciencia. No obstante, después aparece Karl Popper y dice, pero ¿qué pasa entonces con el ser humano? Este no se puede medir numéricamente, sino ya se puede hacer una investigación de tipo cualitativo y todo se va transformando y se va mejorando la forma de preciso de hacer ciencia. Pero mira aquí cómo va relacionando entonces todas estas experiencias relatadas por pacientes tienen una explicación desde la física cuántica. Vemos esa dualidad onda-partícula que es un principio de la física cuántica, donde la energía colapsa como onda o como partícula dependiendo de una conciencia inteligente que la esté observando. Y ese fue el experimento de la doble rendija hecha por allá en 1830 y algo, donde más de 100 años los científicos no podían entender qué era lo que pasaba. Y hasta ahora más o menos están pudiendo relacionar la misma existencia del ser humano con esos experimentos arrojados por la física cuántica, ¿no? Entonces aquí es donde nos dice el doctor Sagarra que el ser humano no es un mero espectador de la naturaleza, de la realidad de la naturaleza, sino que ahora es co-creador, porque cuando él observa, inmediatamente colapsa la materia en onda o en partícula. Esto, pues, como siempre lo he dicho y lo digo también a mis estudiantes de la universidad, en fundamentos de investigación, epistemología de la investigación, estos conceptos que está lanzando ahora la ciencia eran descritos hace más de 2500 años. Incluso mire el príncipe Siddhartha cuando hablaba de la iluminación. Él lo decía con sus palabras, en sus términos, y tal vez nunca pudo decir exactamente en qué consistía la iluminación, pero hoy estos
hallazgos de la física nos están diciendo qué era lo que nos quería decir el Siddhartha Gautama en ese entonces, ¿sí? Vemos el entrelazamiento cuántico y bueno, bastantes principios y terminología que tendríamos que ser físicos para comprenderla aún más y ver lo maravilloso de este relato que nos está dando el doctor Segarra. Profesor Leo, pues sigamos adelante y miremos qué es lo que viene acerca de la supraconciencia. Yo recuerdo que había escrito yo en el 2018 un libro llamado Word, la supradimensionalidad del ser, porque está hablando de estados de supraconciencia, pues son conceptos que vienen más del oriente, ¿no? Pero mire cuántas cosas mágicas nos puede aportar los místicos orientales, como por ejemplo en el libro El Tao de la Física, dice allí Freehot Capra, dice, escuchar a un monje budista es escuchar los resultados de una investigación de un físico cuántico. Entonces, sí, no estamos muy alejados de estas cuestiones. Entonces, pues, bueno, sé, profesor Leo, sigamos. Seguimos entonces aquí con el doctor Manuel Sanz Segarra. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Existe vida después de la vida? Todos tenemos una prueba. Cuando se inhibe el cerebro desaparece esta conciencia. ¿Cuándo? Cuando dormimos. No somos conscientes de nosotros. Inhibimos las neuronas, nos desaparece la conciencia neuronal o local. Si nos administra un anestésico general, por vía endovenosa o inhalatoria, pues inhibimos de manera reversible la actividad neuronal y desaparece la conciencia en el momento que aprovechamos para agredir, o sea, para actuar quirúrgicamente. Hay una conciencia local, pero aparte de esto, esta solo está en el cerebro, pero aparte de esto hay una conciencia no local, una supraconciencia que nos explica estos fenómenos de distancia que hemos dicho que no nos podía explicar un método científico. ¿Qué propiedades tiene esta conciencia no local? 3. O supraconciencia. Es eterna. Ya hemos dicho que en mecánica cuántica el tiempo es circular. Solo hay presente, solo hay el momento actual. No hay ni pasado ni futuro. La eternidad es ausencia de pasado y futuro. Segunda propiedad, es holística. El término holístico es un poco complejo, deriva del concepto fractal. El fractal es un término matemático descrito por Mandelbrot, un matemático de la Universidad de Yale, que nos dice que el todo, lo que se llama el holograma total, está formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene la estructura del todo y las propiedades del todo. Esta conciencia no local es holística con la conciencia cuántica universal. Hay una conciencia cuántica universal. Hay una conciencia primera, una energía primera, una inteligencia primera, llámenla como quieran. Es el principio de todas las religiones. Unos le llaman Dios, Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro acásico, llámenle como quieran. Pero hay una energía primera. Y esta energía primera forma parte de nuestra conciencia, es holística respecto a ella. Y por lo tanto tiene sus propiedades. Es eterna. Perdura. Es nuestra auténtica identidad. Es la que nos hace únicos e irrepetibles. Y es la que tiene la capacidad de colapsar la energía. Esta conciencia no local, no la conciencia neuronal o local. Segunda propiedad, es omnisciente, lo sabe todo. Hablaremos después de la intuición. Y es omnipotente, lo puede todo. Este principio de religión, ustedes lo han oído en todas las filosofías orientales y en las religiones. Aquí nosotros, pues, somos cristianos, o practicamos la religión católica. Cojan el Evangelio. ¿Cuántas veces Jesús les decía a sus apóstoles, sois hijos de Dios? Estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? La energía primera, el Padre. Es decir, esta energía nuestra, que perdura después de la muerte. La local o neuronal desaparece con la muerte física, pero esta hemos visto que perdura por sus efectos. Piense que las partículas subatómicas nunca las podemos ver. Vemos sus efectos y sus interrelaciones, pero nunca las podemos ver. Hemos visto las interrelaciones y los efectos de esta conciencia no local. Por lo tanto, esta conciencia nuestra es holística respecto a la conciencia primera. Y finalmente,
nosotros formamos parte de todo, somos naturaleza. Estamos amorosamente unidos a todo el universo. Este es el gran problema de nuestra sociedad. Nuestra sociedad impera el ego y el ego nos aparta de la naturaleza y somos naturaleza. Bueno, acá mira cómo concluye: impera el ego. John Dairo. Concluye con esas primeras aproximaciones, ¿no? Porque ya vienen cuestiones más relacionadas con lo espiritual, con lo mental, ¿sí? Con esos conceptos del ego, la supraconciencia, la intuición, de la cual también va a hablar más adelante. O sea, hay bastante tema y pues una de las recomendaciones que le podemos hacer a nuestra amable audiencia es que vamos revisando los conceptos básicos de física de partículas, física cuántica, ver esos principios subatómicos, cómo se relacionan con nuestra vida. Vemos que él había dicho que no podía entender que todo fuera espacio vacío si él tocaba la mesa y todo lo que tocaba le da una sensación de que todo era sólido, pero realmente es que el espacio vacío dentro del átomo es más allá del 90 y algo por ciento, 95, 97%, somos espacio vacío, somos energía que está colapsando continuamente y eso es lo que tenemos que tener claro para poder comprenderlo. Entonces, no sé, profesor Leito, hasta aquí nosotros hemos hecho un recuento pues muy grande y pues aquí lo que buscamos es no seguir a las personas, no idolatrar personas, no estamos idolatrando al doctor Segarra, estamos buscando la verdad, estamos buscando lo que necesitamos para comprender la naturaleza de nuestro ser. Entonces, pues, ¿qué opina, profesor Leonardo? Sin duda alguna son muchísimas conclusiones que nos deja el doctor Segarra. Me adhiero a tus comentarios que no lo estamos idolatrando, pero sí tomamos con mucho respeto por su edad, su carrera, su experiencia, que es por algo que ha tomado esa decisión después de tantos años de práctica profesional, el realizar divulgación científica comprobada alrededor de un fenómeno que merece mucho la atención. Sí, lanzarse desde su profesión, ¿no? Lanzarse al ruedo y decir, mire, tengo esto, estas son las evidencias, está sucediendo esto, a lo cual la ciencia no le ha prestado, no le ha parado bolas, pero aquí les tengo estas herramientas, mire. Y que no son solo cosas que el doctor Segarra diga de pronto, sino que ya hay bastantes artículos indexados, publicados en revistas de alto impacto, donde hablan sobre esas experiencias cercanas a la muerte. Tú lo decías hace un momento, que incluso es poner en juego su reputación y todos sus años de ejercicio profesional, el procurar abordar algo que por muchas otras personas es visto como pseudociencia o pseudofenómenos que no tienen una explicación, que no ameritan más bien una explicación dentro del marco científico. Listo, profesor Leonardo. Entonces, pues nos resta por el momento invitarlos para una segunda entrega de esta entrevista y pues que ustedes estén muy conectados, nuestra amable audiencia esté muy conectada para la siguiente entrega, donde abordaremos esos temas que aún siguen pendientes, porque la entrevista todavía está como algo larguita. Entonces, pues nos parece genial poderla desglosar y analizar así como parte por parte, ¿no, profesor Leonardo? Entonces yo creo que es hora de que nos despidamos de nuestra amable audiencia y los invitemos para la segunda entrega de este apasionante tema de la vida después de la vida, como dice el doctor Segarra. Agradecerles a todos ustedes, a ti, John Dairo, por dirigir este espacio, a toda la audiencia por una escucha atenta y constante en estos temas tan interesantes. Recuerden que nos pueden escribir en transnovacion@gmail.com.
Exactamente, es un correo que tenemos ahí habilitado por el momento. En futuras entregas les vamos a dar, de pronto vamos a hacer un chat más personalizado para poder hablar con nuestra audiencia, conversar con ellos, que nos esgriman sus preguntas, nos den su punto de vista y sus inquietudes para poderlas relacionar aquí de manera continua. Por el momento no es más, profesor Leonardo, entonces los esperamos dentro de 8 días, una nueva entrega de El Sexto Sentido más allá de lo evidente. Esperamos que este tema les haya gustado, hayan estado conectados, así como hemos estado con el profesor Leonardo acá, muy concentraditos, muy atentos a todo lo que aquí se ha dicho y pues seguimos en una futura entrega con esto y pues no me resta más que desearles a todos una semana, un resto de semana, inicio de una semana pues muy alegre, muy positivo, muy optimista, pues muy humano, donde nosotros busquemos los espacios para escucharnos a nosotros mismos y poder entender estas cuestiones que son maravillosas. Para mí, este es el contacto directo con Dios. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. El Sexto Sentido.